Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Drusila Torres Zúñiga y hoy vamos a platicar sobre los capítulos 1 y 2 de esta novela que estamos leyendo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es nuestra primera parada en esta aventura quijotesca donde acompañaremos a nuestro personaje querido en su recorrido por los pueblos y caminos de España. Empecemos. El capítulo 1 es, como todo el libro, genial. En este inicio, Cervantes nos presenta al personaje central, Don Quijote. Pero antes de entrar en detalles, quiero hablarles sobre el título completo de la obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cada palabra en este título tiene un significado especial que merece ser desmenuzado. Primero, sobre el término hidalgo. Cuando hablamos de un hidalgo, es importante entender a qué se refiere. En el contexto de la España de esa época, un hidalgo era un noble, pero no de los niveles más altos de la aristocracia. Era de un estamento inferior dentro de la nobleza. El término hidalgo proviene de hijo de algo o hijo de alguien, lo que significa que esa persona era descendiente de alguien con linaje noble, aunque de forma muy lejana. Un pariente lejano. En ese tiempo varias personas gozaban de este rango, aunque no tenían gran poder o riqueza. Ser hidalgo les confería cierta relevancia social únicamente. Esto ya nos dice algo de Don Quijote. No es un hombre de gran influencia, sino un noble de bajo estatus. Esto contribuye a la imagen precaria y algo marginal de este personaje. Ahora, sobre el adjetivo ingenioso. Este adjetivo es curioso y distintivo, se usa únicamente en el título de esta novela para describir a Don Quijote. Al parecer ningún personaje lo va a llamar así, pero es clave para entender su personalidad. Según las notas de nuestra edición, ingenioso significa alguien inventivo, hábil y agudo. Yo añadiría que también podemos verlo como una persona imaginativa, incluso una persona muy ocurrente. En México diríamos que es una persona vaciada, es decir, alguien con ideas peculiares y una visión única. Así que al juntar ambos términos tenemos al ingenioso hidalgo como un noble venido a menos, pero con una mente extraordinaria, lista para imaginar y vivir aventuras. Este título ya nos adelanta mucho sobre quién es Don Quijote y el tono de la obra. Es una mezcla de sátira y humor y una profunda reflexión sobre los ideales de un mundo que ya estaba cambiando. Ahora, al inicio del capítulo, el narrador nos introduce al personaje principal de una manera muy particular. Nos dice que este hombre nació en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Esta frase deja al lugar indeterminado y nos invita a imaginarnos ese espacio de La Mancha sin que pensemos en un sitio específico. Esta decisión parece ser intencionada por parte del narrador. También hay otros datos que deja de forma indeterminada. Por ejemplo, su nombre. El narrador nos dice que el personaje podría llamarse Quijada, Quesada o Quijana, pero no lo confirma. Esto refuerza la idea de que esta historia es una reconstrucción ficticia, algo que el propio narrador deja entrever. Es un juego literario, un juego de ficción, como le hemos llamado, que nos presenta esta historia como una reconstrucción. Es algo muy característico de Cervantes que más adelante otros autores imitarán. Con respecto a la condición precaria de Don Quijote, esta se deja ver no solo en su condición de hidalgo, sino también está presente en su vida cotidiana. Vive con una ama de llaves, una sobrina y un mozo que lo asiste en las tareas del hogar. Tiene 50 años, es delgado y pasa sus días entregado a su mayor pasión, leer libros de caballerías. La lectura de estos libros define gran parte de la personalidad de Don Quijote. Las novelas de caballerías, como ya les he comentado, narraban las aventuras heroicas de caballeros medievales que defendían a su rey, a su religión o a su patria, especialmente en el contexto de las cruzadas. Eran historias llenas de fantasía
y algunos personajes salidos de esos libros de caballerías son, por ejemplo, el Amadís de Gaula o Belanís de Grecia. Y eran estos los referentes de Don Quijote. Estos héroes eran extremadamente populares y los libros de caballerías se leían muchísimo. De hecho, Don Quijote no está solo en este gusto por los libros de caballerías. Otros personajes de su pueblo, como el cura y el barbero, también leen estos libros y de hecho discuten con Don Quijote sobre algunos personajes. Una de las frases más memorables del capítulo 1 es aquella donde dice: de tanto leer y poco dormir, se le secó el cerebro y perdió el juicio. Aquí, Cervantes nos deja claro que Don Quijote ha cruzado la línea entre la realidad y la ficción. Su obsesión con las novelas de caballerías lo lleva a actuar de manera extrema, como, por ejemplo, vende parte de sus tierras para seguir comprando libros y seguir alimentando su fantasía. En este capítulo 1 se recalca que Don Quijote tiene pensamientos extraños. No es un hombre común, sino alguien que sueña con convertirse en un caballero andante, como los héroes de los relatos medievales que tanto admira. Sin embargo, él ya no vive en la época de los caballeros, él ya vive en otro siglo, en un periodo posterior a la Edad Media donde estaban estos caballeros. Entonces su aspiración es algo completamente anacrónico, fuera de lugar. Para entender mejor este mundo de caballerías que inspira a Don Quijote, recordemos que las novelas de caballerías solían narrar aventuras ambientadas en la Edad Media, especialmente en el contexto de las cruzadas, que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII aproximadamente, en los años 1096 a 1300. Estas historias estaban llenas de fantasías y narraban eventos mágicos o heroicos, que están ya muy alejados de la realidad del siglo XVII o de finales del siglo XVI, que es en el que vivía Don Quijote. El hecho de que Don Quijote quiera emular a los caballeros de esta época demuestra su desconexión con el mundo moderno que habita. Sus ideas están profundamente arraigadas en un ideal de caballerosidad que ya no tiene cabida en su tiempo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Don Quijote? ¿Por qué quería hacer esto? Por algo que vamos a ver más adelante. Don Quijote quiere convertirse en caballero andante por una razón primordial. Aunque parece que él lo quiere hacer para ayudar a los demás, porque en el mismo capítulo nos aclara que su motivación es deshacer agravios y corregir injusticias, en realidad su motivación principal es la fama. Quiere ser reconocido y celebrado por sus hazañas. Esto es muy importante porque en la Edad Media la fama y el reconocimiento eran valores centrales. Ser alabado por las cosas que hacías, como ir a la guerra o defender un reino, era fundamental para aumentar la honra personal. En el caso de Don Quijote, su deseo de hacerse caballero está ligado a esos ideales. Busca aumentar su honra, ganar fama y servir a la República, es decir, a su reino y a su gente. Esto no es tan diferente de lo que sucede en nuestra época, donde la fama sigue siendo un motor poderoso para muchas personas, aunque las formas de alcanzarla hayan cambiado. Ahora hablemos un poquito de esta parte de hacerse caballero. Ser caballero no es algo que cualquiera podría hacer por sí mismo. Las órdenes de caballería requerían un rito formal. Alguien debía armarte caballero. Es similar a como un bautismo o a una iniciación en una comunidad religiosa. No basta con quererlo, hay que ser reconocido y aceptado por otros. En el caso de Don Quijote, esto era un problema porque no tenía quien lo armara caballero. Sin embargo, en su lógica, decide simplificar las cosas y se autoarma caballero. Para completar su identidad, busca armas de herencia de su familia y encuentra algunas, pero ya son piezas viejas, oxidadas y rotas. Don Quijote se las ingenia para completar su armadura con lo que tiene a la mano. Por ejemplo, encuentra una celada, una especie de casco con malla frontal para proteger el rostro, pero está rota. Con gran creatividad, prepara
la celada y la repara utilizando un cartón y listones. Lo curioso es que en su imaginación, esta precaria celada no solo es funcional, sino que la percibe como algo magnífico, como un casco finísimo y elegante. Esta idealización de su armadura refleja su capacidad de transformar su realidad precaria en algo digno de un caballero. Como buen caballero, Don Quijote necesita un caballo, entonces encuentra uno en su casa, un animal viejo y flaco, y decide convertirlo en su compañero de aventuras. Lo bautiza como Rocinante, un nombre que refleja su fantasía de que no es solo un simple rocín, es decir, no es solo un caballo de trabajo, sino que lo transforma en una noble montura. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. En la sesión anterior dije que Babieca era el caballo de Amadís de Gaula, pero esto es incorrecto. Babieca es en realidad el caballo de El Cid Campeador, el protagonista de una de las canciones épicas más importantes de la literatura española, El Cantar de Mio Cid. Es un detalle interesante porque conecta la figura de Don Quijote en el mundo de los héroes literarios y épicos de la época. Bueno, sigamos con el análisis del capítulo 1. Don Quijote dedica un tiempo considerable a definir su identidad. Se tarda 4 días en encontrar el nombre de Rocinante y se tarda 8 días para bautizarse a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Este nombre Don Quijote realza su linaje, posiblemente derivado de sus nombres, Quijada, Quesada o Quijana, y el añadido de la Mancha refuerza su identidad regional y le da un sentido de pertenencia y orgullo. Y también, como todo caballero, necesita una dama a quien dedicar sus aventuras y victorias. Sin embargo, no hay una que cumpla este papel, entonces decide darse una dama él mismo y lo hace con Aldonza Lorenzo, que es una vecina por quien alguna vez sintió cierta atracción. Aldonza ni siquiera sabe que Don Quijote la considera su amada, ella lleva una vida común y corriente. Pero esto no importa a nuestro caballero porque la imagina como una noble y hermosa dama y la pone Dulcinea del Toboso. Es un nombre mucho más poético y sirve para idealizar más a esta mujer. Don Quijote incluso imagina los discursos que le dedicará Dulcinea cuando regrese victorioso de sus hazañas. Mientras tanto, Aldonza o Dulcinea sigue su vida cotidiana, sin tener idea de lo que está pasando con Don Quijote. Un detalle interesante que voy a llamar aporte lingüístico, les voy a hacer varios comentarios sobre los aportes lingüísticos de Don Quijote. El primero es en este capítulo 1 ustedes pueden darse cuenta que dice varias frases más o menos así, limpiólas y aderezólas cuando está hablando de las armas. Esta manera de hacer las oraciones, estas expresiones que combinan el verbo y el objeto directo en una sola palabra, limpió de limpiar y las, que es el objeto directo, son una expresión común en el siglo de oro, en los siglos XVI y XVII. Actualmente ya no se utiliza esta estructura, solo se conserva en algunas oraciones imperativas, por ejemplo, cuando decimos dásela, donde tenemos el verbo dar y el pronombre se y el objeto directo la. Bueno, esa es la primera aportación lingüística. Vamos ahora con el segundo capítulo, donde nos hablan de la primera salida de Don Quijote. En el capítulo 2, una de las cosas más interesantes es que Don Quijote no sigue un destino que él haya trazado premeditadamente. Simplemente se deja llevar por donde va Rocinante, dejando que su caballo elija por dónde ir. Esto, si lo piensan, es sumamente ilógico y sumamente cómico. Aquí es donde el libro comienza a mostrar este sentido de humor tan característico de Cervantes, lleno de absurdos y contradicciones. Mientras avanza con Rocinante, Don Quijote no deja de imaginar. Es un hombre increíblemente ingenioso y creativo, sueña con la fama que un día tendrán sus hazañas. Ya lo vimos antes. Todo lo que hace está motivado por su deseo de ser reconocido, de convertirse en alguien mortal a través de sus logros. Y ahora voy a introducir el aporte lingüístico del capítulo 2, que es sobre el lenguaje arcaico de Don Quijote. Algo que destaca mucho cuando estamos leyendo esta obra es la forma de hablar de Don Quijote. Cuando se expresa, utiliza un lenguaje antiguo.
Si ustedes se dan cuenta, nosotros entendemos más al narrador del Quijote que cuando está hablando Don Quijote. El habla de Don Quijote es completamente fuera de lugar para su tiempo. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se encuentra con las dos prostitutas enfrente de la venta. Y les dice esta frase: bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no vos lo digo porque os acuitedes, ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que serviros. Y eso es lo que le dice a estas chicas, ¿no? Entonces, este tipo de discurso, que es confuso para nosotros, también lo era para ellas que lo estaban escuchando, porque Don Quijote no habla como las personas de su época, sino que imita el estilo de los libros de caballerías que tanto admira, que fueron escritos 200 años o antes de la propia época en la que está viviendo Don Quijote. Es como si nosotros hoy imitáramos el habla del siglo XVIII o del siglo XIX. Y esto, pues, solamente lo hacía parecer más excéntrico a Don Quijote. Y este hablar con la F inicial, en palabras como fermosas o facer, que ustedes van a ir encontrando a lo largo del libro, en lugar de decir hermosas o hacer, este tipo de habla con la F se le llama fabla, que es una exageración del habla antigua del español. En efecto, antiguamente algunas palabras que comienzan con H, que ahora es muda, antes se pronunciaban como F o como J. Sin embargo, en esta fabla, que es la que utiliza Don Quijote, se exagera este vocablo y hace el español muy, muy raro. Empieza la primera aventura de Don Quijote, que es cuando llega a la venta. Esta era una especie de hostal donde los viajeros podían pasar la noche, comer algo y continuar su camino al día siguiente. Sin embargo, Don Quijote, al llegar a la venta, la confunde o la hace parecer en su mente como si fuera un castillo. Hasta este momento nosotros estamos siguiendo al narrador que nos está contando esta historia y pensamos que ese narrador es Miguel de Cervantes. Entonces aprovecha esta escena para recordarnos que la historia de Don Quijote es un juego de ficción. Nos menciona que hay diferentes versiones de estas aventuras, que algunos van a decir que la primera aventura fue la del vino, que otros la del puerto Lápice, que otros van a decir que fue la de los molinos del viento. Pero él dice que él va a hablar de su primera aventura que él ha revisado en los anales, que es la de la venta. Y antes de continuar, quiero mencionar algo. Esta técnica narrativa del Quijote, donde el narrador parece reconstruir una historia a partir de fuentes históricas, retomadas de los libros de los anales, de libros de historia, si ustedes recuerdan, Jorge Luis Borges la retoma posteriormente, en el siglo XX, en cuentos como El muerto de El Aleph. Si se acuerdan, ahí Borges cuenta la historia de Benjamín Otálora y juega con la idea de que su relato proviene de textos o de fuentes históricas. Exactamente como lo hace Cervantes aquí en El Quijote. Es un recurso fascinante que conecta a estos dos escritores. Regresando a su aventura en la venta. Este es un lugar humilde al que llega Don Quijote. Don Quijote lo ve como si fuera un gran castillo. Ve a las dos mujeres afuera de la venta y en lugar de verlas como el oficio que practican, que es la prostitución, las imagina como si fueran damas de alta alcurnia. Al principio las mujeres se asustan porque lo ven armado y tiene una actitud extraña, pero poco a poco van viendo que es pues solamente un señor excéntrico y incluso las hace reír. Se divierten con su manera de hablar y con su armadura improvisada. Y el ventero, al darse cuenta que Don Quijote no representa ningún peligro, decide seguirle la corriente y le ofrece quedarse en la venta. Uno de los momentos más cómicos de este capítulo ocurre casi al final cuando Don Quijote intenta comer. Recordemos que su celada, es decir, su casco, que está amarrado con listones, está tan rígido que no puede quitárselo. O sea, no puede alimentarse por sí mismo y entonces las mujeres y el ventero tienen que ayudarle a comer bacalao y pan negro. Esta escena pues es hilarante, hace reír mucho y también refuerza esta idea de cómo
Don Quijote constantemente va a chocar sus ideales y su imaginación, sus figuraciones y sus fantasías con los obstáculos que le va a presentar la realidad. Y aunque Don Quijote pasa la noche en la venta, todavía tiene un asunto pendiente. Todavía no ha sido armado caballero. Esto lo inquieta, porque sin este nombramiento sus aventuras carecen de legitimidad, según los códigos de la caballería. Y este detalle va a preparar el terreno de lo que va a venir en los próximos capítulos. Con esto terminamos el análisis de los primeros 2 capítulos del Quijote. Hemos visto cómo Don Quijote se construye a sí mismo como caballero andante, cómo transforma su realidad a través de su imaginación y cómo desde el inicio Cervantes nos presenta un juego literario y una novela llena de humor. Antes de despedirme, pues les dejo 2 preguntas para que me compartan sus impresiones. ¿Qué les ha parecido esta novela hasta ahorita? ¿Qué capítulo los ha hecho reír? O díganme si les ha causado risa, gracia, como a mí, que lo estoy disfrutando mucho, y a ustedes qué sentimientos, emociones les está generando. ¿Qué opinan de este narrador de Cervantes que nos cuenta la historia como si fuera una historia real? ¿Qué opinan de esta decisión de Cervantes? Dejen sus comentarios aquí o en nuestro grupo de WhatsApp y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de los capítulos 3 y 4, donde continuarán las aventuras de Don Quijote. Vale.